Muy buenas tardes, un gusto de saludarles este jueves. Soy Julieta Cambronero, bienvenidos a Costa Rica Noticias, edición del mediodía, hoy en compañía de José David Pérez. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Julieta. Bien, ¿vos? ¿Usted? Muy bien, gracias. Bien, qué bueno. Es un placer que nos estén acompañando una edición más. Hemos preparado para ustedes mucha información. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Fiscalía Adjunta de Fraudes allanó esta mañana las instalaciones centrales del Banco Nacional y la Asociación Solidarista de Empleados de esta institución. Diputado asegura que proyecto contra las altas tasas de usura no limitará el acceso de crédito a los costarricenses. Compra o construcción de casa podría ser un alivio para la economía nacional, pero no así para el bolsillo de las familias costarricenses. Ministerio de Educación Pública presentó programa que pretende que todos los costarricenses dominen un segundo idioma en 2040. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó de forma dramática en China tras cambios en registro de casos. 12:01 iniciamos esta edición. La Fiscalía Adjunta de Fraudes confirmó esta mañana que dirigió 2 allanamientos, uno en las instalaciones centrales del Banco Nacional y otro en la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional, la Sebanacio. El operativo tiene como fin recabar pruebas relacionadas con una investigación, cuya apertura se hizo luego de que ingresaran denuncias por parte de la Junta Directiva actual de Asebanacio, en la que se señalaban supuestas irregularidades en dicha asociación y el Banco Nacional. La asociación es investigada por créditos brindados de manera irregular entre el 2013 y 2017. Durante este tiempo se detectaron créditos por más de 16.000 millones de colones que fueron otorgados a diferentes compañías incumpliendo con los debidos procesos que se establecían para brindar el crédito. De momento es la información que se tiene debido a que los operativos se encuentran en desarrollo y el equipo de fiscales está concentrado en las diligencias. Preparan acciones legales contra Hacienda por no aplicar regla fiscal, como dice la Contraloría. Nuestro compañero César Barrantes nos amplía esta información. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, José David y a nuestros amigos que nos siguen en Costa Rica Noticias. La Contraloría General de la República le echó más leña al fuego el día de ayer al enviar una carta a los diputados y diputadas reiterando que es como ellos dicen y no como dice Hacienda la forma en que debe aplicarse la regla fiscal. Recordemos que el ministro de Hacienda estuvo acá en la Asamblea Legislativa compareciendo de los diputados y explicando cómo medidas para enfrentar el déficit fiscal y el endeudamiento. Y uno de los cuestionamientos que le hicieron algunos diputados, sobre todo de la Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional, es la forma en que se debe aplicar la regla fiscal. Con esta carta que envía la Contraloría se está reforzando la posición de algunos diputados como Pedro Muñoz, quien afirma que luego de saber saber el contenido de esta carta de la Contralora, pues estará anunciando prontamente medidas de carácter legal para obligar a Hacienda a aplicar la regla fiscal, como dice la Contralora. Veamos y escuchamos. Yo estoy estudiando acciones legales, así como cuando los sindicatos de salud estaban de rebeldes, fuimos ante la Contraloría y la Contraloría los puso en orden, así como cuando el Poder Judicial se puso rebelde, presentamos denuncias penales contra los propios magistrados, interpusimos una acción de constitucionalidad. Yo estoy estudiando las acciones legales en este momento para ver qué acciones legales vamos a interponer. Creemos en la institucionalidad, creemos que las respuestas deben darse dentro del marco de la institucionalidad y estoy convencido de que las acciones legales y las acciones políticas que interpondremos serán efectivas. Dentro de las acciones políticas, por ejemplo, he anunciado que mientras el Poder Ejecutivo no cumpla con la regla fiscal a como manda la Contraloría General de la República, yo no voy a votar a favor ninguno de los empréstitos que el Poder Ejecutivo está pidiendo. Así que hay posibles acciones legales y también hay acciones políticas que desde la Asamblea Legislativa interpondremos. Recordemos que la regla fiscal es un instrumento con el que se pretende
el gasto de carácter público. La diferencia entre lo que dice la Contraloría y lo que dice Hacienda es que la primera dice que la regla fiscal debe aplicarse sobre lo ejecutado, mientras que Hacienda sostiene que tiene que hacerse sobre lo presupuestado y afirma que si se hace de la forma de la Contraloría, o sea, sobre lo que ejecutan las instituciones públicas, esto generará un recorte mucho más grande en los recursos que pueden tener las instituciones, lo cual afectaría servicios e incluso podría desembocar en el cierre de instituciones. Justamente sobre este tema, el diputado José María Villalta afirma que hacerlo como lo estima Contraloría también estaría afectando en que estas mismas instituciones estarían aplicando sus recursos y podrían hacerlo de manera irresponsable. Veamos. No, se crearía un uso ineficiente de los recursos, porque entonces los ministerios gastarían a lo loco todo su presupuesto para que no les quede subejecución, porque si les queda subejecución, el año siguiente el presupuesto sería menor y se daría una contracción que cada vez asfixiaría más a las instituciones y al Poder Ejecutivo e impediría el poco margen que ya tiene el Poder Ejecutivo para priorizar gastos en un área, en un presupuesto respecto a otro año donde se considera que tal vez se debe destinar un poco más a otra área. Hoy, si un ministerio considera que le presupuestaron de más, puede subejecutar esos recursos, no gastarlos, pero con esta interpretación se obligaría a que se gaste la plata de forma ineficiente, aunque no sea necesario gastarla. Reiteramos entonces esta carta que envió la Contralora a diputados afirmando que es como ellos dicen que y no como Hacienda lo hace. El entonces anunciará esta tarde legal para obligar a Hacienda regla fiscal tal y como lo dice la Contraloría. Esta es la información que tenemos, compañeros. Continuamos con ustedes en el estudio central. Gracias, César, por el detalle de la información. Un proyecto para crear un registro crediticio de carácter público podría poner límites a las tasas de usura. La iniciativa es de importancia para que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. La discusión sobre las tasas de usura en las tarjetas y los créditos podría recibir un empujón inesperado de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto porque en la comisión legislativa que estudia los proyectos para ingresar a ese foro, hay una iniciativa que propone crear el Centro de Información Crediticia, el CIC. Este centro permitiría conocer el récord crediticio de cada deudor, no solo en bancos, sino incluso en negocios comerciales que venden a crédito, dando una herramienta para que se les cobren tasas de interés más bajas. Actualmente el país cuenta con un registro, pero es muy débil y no incluye a todos los actores financieros. Entonces, al no tener esa base de datos lo más amplia posible, fortalecida, lo cierto es que entonces los cálculos de los riesgos que hacen tanto los bancos como otras entidades que también venden productos financieros se basan en la presunción de que todos y todas somos malos o malas pagadoras y que el riesgo es sumamente alto, de ahí que las tasas de interés contemplan ese riesgo y suelen ser altas. Entonces, al tener el Estado una base de datos de información crediticia lo más amplia, podría verificar si la persona cuando se acerca a pedir un producto financiero pues es un buen pagador o no, y de ahí que haga la valoración de cuánto es el riesgo y por tanto los intereses. Para Hidalgo, que forma parte de la Comisión Legislativa de la OCDE, esta iniciativa daría un empujón al proyecto para regular las tasas de usura que se discute en la Comisión de Hacendarios, pues un registro público de créditos daría insumos reales sobre lo que están cobrando las entidades financieras. Sí, de hecho, si hoy día tuviéramos un SIC fuerte, la discusión sobre usura, por ejemplo, sería otra porque podríamos basarnos en la información que tiene el Estado, no las entidades. Desgraciadamente este sistema hoy día no lo tenemos y por eso ha sido tan complejo generar un mecanismo que defina una metodología, pero esperemos a futuro podamos contar con este proyecto y por tanto el Estado pueda mejor resolver. El proyecto para crear el Centro de Información Crediticia no tiene plazo de votación y junto al de Defensa del Consumidor Financiero son las dos últimas iniciativas de ley que se discuten en la Comisión Legislativa para el ingreso de Costa Rica a la OCDE.
Siempre en temas legislativos, el diputado Welmer Ramos asegura que el proyecto contra las altas tasas de usura no limitaría el acceso al crédito a los costarricenses. La iniciativa avanza en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios. Los diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios mantienen negociaciones para establecer un tope del 55% a las tasas de interés para los créditos menores a 675,000 colones y otro de 39,4% para el resto de los créditos que se otorguen en el país, quedando normado que los intereses superiores serían considerados delitos de usura. Usura es aprovecharse de la ignorancia financiera de alguien o aprovecharse de la necesidad que tiene alguien o de la ligereza para cobrarle tasas de interés abusivamente altas. Y entonces el mundo ha calculado esas tasas abusivamente altas estableciendo un límite. Dice, lo que usted se gana en los créditos promedio, que se gane un 50% más. El diputado Welmer Ramos asegura que no es cierto que controlar las tasas de interés pueda limitar el acceso al crédito, sino que al contrario, con esto los bancos analizarían mejor las capacidades de pago de sus clientes. No es cierto que se va a producir exclusión financiera. Si eso fuera cierto, entonces la mayoría de los estados norteamericanos que están a tasas del 20, del 16 y demás tuvieran exclusión financiera, o Francia fuera una calamidad de economía, o Japón, o cualquiera de estas, y todas tienen tasas del 20 o cercanas al 20 y no hay esa exclusión financiera. Eso es la excusa para que no cambien las cosas. Ramos, quien fue ministro de Economía en la administración Solís Rivera, señala que el proyecto está cerca de ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Es un acuerdo político, y en política no es lo que uno quiere, sino lo que se logra consensuar entre las partes. Pero yo creo que, a pesar de que a mí no me gustan las tasas que se están logrando, sí vamos a hacer que muchos costarricenses salgan de situaciones difíciles en que están y librar al pueblo de que lo sigan sobreendeudando a tasas tan abusivas. El congresista explica que en países como Francia la tasa máxima es de un 21%, en Colombia de 29,5%, mientras que actualmente en Costa Rica algunas casas de empeño o almacenes de electrodomésticos tienen tasas de hasta 200%. Los trabajos más complejos para ampliar la autopista General Cañas se realizarán en horario nocturno para evitar un caos vial en esa zona. Las obras impostergables iniciarán el próximo mes de abril. Ya está todo listo para que el próximo mes de abril inicie el diseño, construcción y terminación de la ampliación de los puentes sobre Río Ciruelas, Río Alajuela y Río Segundo, el paso a desnivel en Firestone y la construcción del conector Barreal-Castella. Por ser una ruta ya complicada para los conductores, habrá coordinación con la Policía de Tránsito y los trabajos más complejos se realizarán en horario nocturno. En el puente sobre Río Segundo se hará una ampliación a 8 carriles y de las zonas de aproximación en el puente sobre Río Alajuela y Río Ciruelas, la ampliación será a 6 carriles. En la Firestone se ampliará a 8 carriles, mientras que en las cercanías del Castela se construirá un nuevo puente que servirá de conector con Barreal. En el caso de los puentes en Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo, en este momento tenemos un puente pequeño, se va a construir un puente de 3 carriles en el caso de Alajuela y de Río Ciruelas. Paralelo, se desvía el tránsito por ahí, se demuele el que está actualmente y se construye uno nuevo. Lo mismo va a suceder en Río Segundo, se va a construir un puente de 4 carriles, se va a desviar el tránsito por ahí, se demuele el actual y se construye un nuevo puente de 4 carriles y tendremos ahora un puente de 4 carriles por sentido. En el caso del conector Barreal Castella es una obra nueva, una parte, entonces no va a afectar. Y en el caso de que se haga necesario hacer cierres viales, se harán en horarios nocturnos cuando no haya flujo vehicular. La inversión en estas obras se financiará con los fondos recolectados en los peajes, que según la unidad administradora del proyecto deben actualizar sus tarifas. Es muy importante recordar que la ley 9292, que es la que crea este fideicomiso para la ampliación de la carretera San José-San Ramón,
se financia exclusivamente con los peajes. Ahora, se pueden recibir otras fuentes de financiamiento, inclusive las obras impostergables. Estas 17 obras que estamos planteando se están financiando con recursos del BOM CONAVI, que son los fideicomitentes. Pero podríamos ampliar el programa de obras impostergables, agregar obras nuevas e incluso hacer más adelantos al proyecto integral de ampliación si se hace una actualización de las tarifas de peaje. Estamos todavía en el proceso de estructuración financiera que nos permite definir una tarifa. La proyección es que estos trabajos estén listos en 12 meses. A las 12:15 hacemos un repaso por las condiciones del tránsito en algunas de las principales vías en nuestro país, principalmente en el gran área metropolitana. Iniciamos con el sector de la Panasonic hacia Belén. En este momento, bastante cantidad de vehículos. A las 12:15, gracias a imágenes de cámaras viales cr.com y a través de 13 Costa Rica Televisión. Nos vamos a la Uruca, más específico frente a la plaza de deportes de esta localidad. El tránsito es normal para esta hora, 12:16, denso en el sentido hacia San José y todavía aún más en el sentido contrario. Así que conductores, para los que van ingresando también al sector de la Carpio, con paciencia. Pasamos al sector de Atillo 8 en circunvalación, como es tradicional, bastante cantidad de vehículos a esta hora, importante número de camiones trailers a las 12:16 en Atillo 8. Y cerramos este repaso con la General Cañas en las cercanías del Hospital México. Aquí las condiciones son muy diferentes, totalmente fluido tanto en la dirección San José Alajuela como Alajuela San José. Superficie de rodaje totalmente seca, buen clima para los conductores a las 12:17 de la tarde. Y a esta hora hacemos nuestra pausa comercial, ya venimos. Ministerio de Educación Pública presentó programa que pretende que todos los costarricenses dominen un segundo idioma en 2040. Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios, porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Esta semana en Punto y Coma nos acompañan los poetas Gustavo Arroyo y Roy Fernández, quienes nos presentan sus más recientes poemarios, Los Elementos Nobles y Estrellas en 45. Acompáñanos a conocer más de sus obras e inquietudes poéticas a través de Punto y Coma. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Desde Guanajuato, viva cómo se mezcla lo típico, el talento de actores y bailarines, la mezcla de ritmos en el Festival Cervantino 2019. Este viernes 14 de febrero a las 9:30 de la noche y el domingo 16 a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 12:19, estamos en la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. La compra o construcción de casa podría ser un alivio para la economía nacional, pero no así para el bolsillo de las familias.
El próximo 19 de febrero inicia la Expo Construcción 2020 en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén. Desarrolladores tendrán a disposición del público proyectos con una amplia oferta de viviendas, apartamentos y casas en condominio en diferentes zonas del país, y 13 entidades financieras ofrecerán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, en especial para el segmento de la clase media. Pero la pregunta aquí ¿es un buen momento para comprar casa? Para el economista Luis Paulino Vargas, para la economía del país, avivar la construcción sería un alivio, pues generaría empleo y dinamizaría las finanzas nacionales. No obstante, para la economía familiar puede que no sea una buena oportunidad, y dio una serie de consejos a quienes valoran asistir a este evento. Pueden confiar que van a conservar su empleo, pueden confiar que sus ingresos se van a mantener estables, pueden confiar que para los próximos años van a poder cumplir con las obligaciones de su crédito apropiadamente. Son preguntas que yo creo que cada quien debería plantearse y responderlas, y tratar de responderlas teniendo en cuenta ese contexto económico general que lamentablemente es desfavorable. Por su parte, el economista Alberto Franco señala que el panorama positivo que se vislumbra para el 2020 podría crear un ambiente adecuado para el sector constructivo. Eso va a depender de que la condición financiera nuestra sea la adecuada para tomar esa decisión, y en segundo término, que encontremos la casa correcta en el vecindario correcto. Me parece que esos son los factores 2 y 3 clave a la hora de tomar esta decisión, a la hora de determinar si efectivamente este es un momento adecuado para adquirir una vivienda. En la Cámara de la Construcción afirman que durante el 2019 se tramitó una gran cantidad de proyectos de construcción, y el sector tiene la capacidad de mostrar un crecimiento mayor para contribuir con la activación económica del país, mientras que se le ofrece a clientes precios acordes a sus posibilidades. En temas de vivienda, contamos con el apoyo del gobierno para poder incentivar a los costarricenses a aprovechar las buenas tasas que tienen los bancos actualmente para la clase media, por lo que contamos con el apoyo para fortalecer lo que va a ser la Expo Construcción el próximo 19 al 23 de febrero. Según el índice mensual de actividad económica del Banco Central, la construcción fue uno de los sectores que decrecieron al finalizar el 2019. No obstante, la entidad señala que la industria ya muestra índices de crecimiento positivos, es decir, que ya se está estabilizando y se espera que en un futuro se pueda recuperar. Le reclaman al gobierno atraso en proyecto del Canal Seco. El Consejo de Concesiones y la empresa se responsabilizan mutuamente de la lentitud de los trámites. Desde el Congreso de la República pedirán al Poder Ejecutivo que aclare si tiene como prioridad el proyecto para construir un canal seco interoceánico. Esto se da luego de la comparecencia en la Comisión de Infraestructura, donde la empresa encargada reclamó supuestos atrasos del Consejo Nacional de Concesiones. Ya hemos cumplido por segunda vez el artículo 15, probado y reprobado y más allá, por segunda vez. Estamos pidiendo que por favor consideren lo que se está trabajando, la magnitud del proyecto. Setena, que está lleno de ambientalistas, que está lleno de ingenieros. Tenemos 2 resoluciones aprobándonos el D1 y una apertura absoluta a lo que les presentamos. Entendieron la complejidad del tema y nos dieron luz verde para continuar con los estudios de la segunda etapa. En esa segunda etapa hay que estar muy claro que el Estado adquiere un compromiso con el postulante, con el que presenta la iniciativa privada, y es un compromiso de que si los estudios de factibilidad no dan la viabilidad que deben dar, bueno, en ese caso el iniciativista pues pierde su inversión, pero si el gobierno no sigue adelante con ese proyecto por alguna razón, tiene que saldarle todos los costos que implicó hacer los estudios. Los diferendos entre empresa y concesiones preocuparon a los diputados, que pedirán al Ejecutivo que defina cuál es realmente su interés. De igual forma, se está pendiente la consulta
Presidencia y al ministro de Transportes en comparecencia también en la Comisión de Infraestructura para que nos digan si eso no es prioridad para el país. Si no es prioridad, pues entonces que busquemos proyectos de una envergadura semejante que vengan a reactivar la economía. O sea, cuando hablamos de construcción de infraestructura, no solamente las personas empleadas, sino que eso empieza a dinamizar la economía de todo el país. Valladares también dijo que en momentos de desaceleración económica el canal seco podría ser un disparador del empleo. El proyecto del canal seco interoceánico pretende ser una competencia y alternativa al canal de Panamá. Vamos con información en vivo. El Ministerio de Educación Pública presentó el programa Hacia una Costa Rica bilingüe. La propuesta que pretende que toda la población estudiantil entienda, converse y escriba un segundo idioma para el año 2040. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa y nos amplía el detalle de esta noticia. Melanie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. País hay 600 niños en preescolar que reciben sus clases de una manera distinta. Ahí el 80% es en inglés y solo un 20% de las conversaciones que ellos tienen con su maestra son en español. Precisamente hacia eso va el Ministerio de Educación Pública. La meta es que en el 2040, es decir, en los próximos 20 años, toda la población estudiantil maneje un segundo idioma, ya sea francés, inglés, portugués, alemán y mandarín. Precisamente hoy se hizo una exposición de lo que es este programa Hacia una Costa Rica bilingüe acá en el Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte en Heredia, con la presencia del presidente de la República y también la ministra de Educación, Giselle Cruz, quien explicó que parte de las acciones que ya se están realizando en el Ministerio de Educación Pública es corregir todo lo que será la contratación de los docentes. Veamos. Un segundo idioma desde preescolar, la primaria y la secundaria. Tenemos que trabajar fuertemente también en el tema de la contratación docente, que hacemos un llamado respetuoso a las universidades públicas y privadas, porque entonces también pasa por el tema de cómo estamos formando a nuestros educadores. Pasa también por mejorar la malla curricular. ¿Qué es eso? El plan de estudios que llevamos en el preescolar, en la primaria y en la secundaria para aumentar mayores clases de un segundo idioma. Bien, como les comentaba, en esta actividad estuvo presente Pública. Al finalizar pudimos conversar con él sobre diversos temas nacionales, entre ellos este tema de que algunos ministros, por ejemplo el ministro de la Presidencia Víctor Morales, no hizo el pago a tiempo de unos impuestos. A él se le hizo un cobro por mora. Se le consultó al presidente de la República por qué el ministro sigue en su puesto, a diferencia de la ex ministra que renunció días atrás, que salió del gobierno días atrás, y el presidente lo que insiste es en que todos deben estar al día con el pago de sus obligaciones. Veamos. Gracias por la pregunta. Creo que el mensaje es a toda la ciudadanía. Todas y todos tenemos que estar al día en nuestras obligaciones. Los primeros, en efecto, quienes somos jerarcas o tenemos en un rango de jerarquía. Hay varios casos en los que ha habido, o se ha detectado, en efecto, morosidad. ¿Y eso qué es? Atraso. En el caso de don Víctor entiendo que es algo, era un monto de 50,000 colones, si no me equivoco, que él no conocía, que estaba moroso, y una vez que se le alerta, él va y paga con las multas que corresponden. Similar a otros casos, como el mencionado, este último que menciona, la verdad es que no tengo conocimiento. El otro, el mencionado de la exministra, doña Marcia. Doña Marcia igual tenía entendido que no le correspondía. Una vez que se levanta la información, ella va hacia persona, paga. Lo que hay diferente ahí es en el envío o la remisión de la información a la prensa. Eso es lo que hay diferente en esto. Entonces el pedido es a todos los ciudadanos ponernos al día en nuestras obligaciones. En estos días el ministro dijo que una de las medidas que tomará el gobierno para mejorar la situación financiera de nuestro país es levantar el secreto bancario. Esto generó reacciones en los bancos y también en las cámaras de industria y las cámaras de comercio, quienes se oponen a esta medida, pues consideran que podría poner en riesgo las inversiones en nuestro país.
asegura que no ve por qué podría generarse un riesgo debido a que los inversionistas también invierten en otros países donde ya no hay secreto bancario y él considera que Costa Rica no debería hacer la diferencia. Veamos. Que yo sepa, el levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún agricultor, el levantamiento del secreto bancario no afecta a ninguna ama de casa, el levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún estudiante, el levantamiento del secreto bancario no afecta a ningún empresario formal que está inscrito y en actividades lícitas y generando empleo. El levantamiento del secreto bancario no afecta a ninguna inversión porque ya la inversión extranjera viene aquí estando en países que tienen levantamiento del secreto bancario. Entonces no es cierto que afecte atracción de inversión legítima. Entonces yo no veo dónde está la preocupación. Y si hay países, muchos, a los que aspiramos ser, que lo tienen, ¿por qué Costa Rica juega con reglas distintas? Si es un tema de transparencia. Entonces, si no afecta a los agricultores, si no afecta a las amas de casa, si no afecta a los estudiantes, si no afecta a los trabajadores, si no afecta a los empresarios formales que están inscritos y generando empleo, si no afecta a la inversión extranjera, ¿cuál es el problema y a quién afecta? Bien, compañeros, es todo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias a la periodista Melanie Corrales por darnos este detalle. Nuestra edición estelar a las 7 de la noche, por supuesto, ampliaremos. El ministro de Transportes califica como delicado el proceso de negociación con APM Terminals, el cual busca el rebajo de las tarifas en la terminal de contenedores en Moín. El ministro de Obras Públicas y Transportes inició a finales de enero con las conversaciones con la concesionaria APM Terminals para renegociar las tarifas que se cobran por contenedor movilizado y la capacidad del puerto. No obstante, tras abrirse esta fase inicial, el jerarca de la cartera calificó como delicado el proceso y le pidió calma a los sectores. Estamos en los inicios, va a ser un proceso de cerca de unos 2 o 3 meses, calculamos nosotros por lo menos. Sabemos que tenemos identificados los temas que queremos abordar con ellos y suponemos que ellos también abordarán otros, pero requerimos un poquito de comprensión de que se trata de un tema, de una negociación delicada que se va a realizar con toda seriedad. Para los exportadores, quienes meses atrás solicitaron al gobierno hacer una revisión de las tarifas, es de vital importancia lograr acuerdos, pues están teniendo costos muy altos, afectando la competitividad del sector ante el mundo. Consideramos como urgente que se atienda el rezago en la infraestructura y obra pública y de manera importante resolver la apremiante situación de las tarifas en APM Terminals. Es preocupante los altos costos portuarios. Por ejemplo, solo para el sector agroexportador significó poco más de $100 millones que se pagó en el primer año con la entrada de APM. Así se lo hicimos saber al señor ministro. Desde la Cámara de Exportadores hemos insistido que hace falta renegociar la tarifa. Por su parte, la empresa holandesa APM Terminals ha reiterado estar anuente a negociar la posible reducción de tarifas mientras se respete el contrato de concesión. Actualmente, el megapuerto de Moín cobra $261,62 por cada movimiento de contenedor, es decir, por cargarlo o descargarlo de un buque. A las 12:33 le mostramos en pantalla el tipo de cambio del dólar para este jueves. La compra está en 566 colones con 80 céntimos y la venta en 572 colones con 52 céntimos. El cantante español Joaquín Sabina debió ser operado de un derrame cerebral ocasionado por la aparatosa caída que sufrió este miércoles mientras daba un concierto en Madrid. Esto y más en la sección de redes sociales.
Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios. También se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. Circula el video del momento de la caída del cantautor español Joaquín Sabina mientras daba un concierto en Madrid, España. En la imagen se observa la repentina y aparatosa caída. Tras el hecho debió ser trasladado a un hospital donde fue operado de un derrame cerebral. Sabina, que cumplía 71 años precisamente este día, se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente publicó en su página de Facebook una herramienta web para conocer la calidad del aire que se respira en diferentes países, incluido Costa Rica. Los niveles de colores indican qué tan bueno o malo es el aire. En el caso de nuestro país, presenta un color amarillo, muestra que no se está tan bien en el centro de la capital, específicamente en sitios como Pavas. Para ver los datos que se despliegan en inglés, puede ingresar al Facebook de ONU Ambiente. A nivel mundial, la contaminación del aire causa la muerte de 7 millones de personas cada año, de las cuales 650,000 son niños. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Son dos ratones peleando en una estación del metro en Londres. La imagen fue tomada por un fotógrafo británico de 25 años. Por la particular foto, el joven recibió un premio otorgado por el Museo de Historia Natural del Reino Unido. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SINARNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. A las 12:33 hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más. El segundo concierto de la temporada del 2019 de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, Rusia Romántica, con Ruth Garita como invitada en Arte 13, el domingo 16 de febrero a las 2:30 de la tarde y el jueves 20 a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia lastimosamente y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. La agricultura es una forma de vida. Es esa forma de vida donde uno trabaja en un laboratorio abierto al aire libre. No hay nada más importante que la comida y el abrigo. (12:38) 49 nuevos estudiantes conforman la primera generación de jóvenes que se graduarán del programa técnico asistente en mantenimiento aeronáutico. Los egresados tendrán la oportunidad de arrancar su experiencia laboral en las nuevas instalaciones que construye Copesa en los alrededores del aeropuerto Juan Santamaría. Gracias a este nuevo espacio y a estos futuros técnicos, habrá mayor capacidad para la atención de aviones y para emplear los servicios de aeronaves más grandes.
La mejora de capacidades permitirá la contratación de 400 nuevos técnicos, incluidos los egresados de esta primera generación. El programa, que inició el pasado 10 de febrero, concluirá en junio del 2021 con una ocupación del 45% de mujeres estudiantes. Hemos apostado a este nuevo modelo de gestión que nos permite trabajar en 3 pilares. Por un lado, la prospección, identificando los puestos de trabajo en las empresas. Posteriormente, se inician los procesos de formación donde se adaptan las currículas de tal manera que sea diseñada para atender la necesidad del puesto de trabajo, y finalmente se hace la intermediación. Este ejercicio que hoy nos da posibilidad a que muchos jóvenes puedan conectarse a una oportunidad laboral, esperamos replicarla en otros espacios. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al grisón. Es familia de las nutrias y un muy buen nadador. Le presentamos al tejón grisón. Son animales nocturnos y solitarios. Aunque su actividad continúa por la mañana, la gestación de la hembra dura alrededor de 1 mes y pueden tener de 2 a 5 crías por camada, una vez al año. La longitud del cuerpo llega hasta los 55 centímetros, la cola hasta los 15 y pesan aproximadamente 3 kilos. Su hocico, cara y pecho son de color negro o castaño oscuro. Una banda blanca parte de la frente y pasa por las orejas hasta el comienzo de la espalda. Esta última, junto con las patas y la cola, es de color gris. Tiene un pelo suave y largo. En Costa Rica vive en bosques húmedos, secos, bosques secundarios viejos y zonas cultivadas, generalmente asociados a cursos de agua. Es cazador de pequeños mamíferos, reptiles, peces, aves y anfibios. También se alimenta de frutos. Es una especie amenazada debido a la pérdida de su hábitat por causa de la deforestación. El próximo 12 de agosto el país realizará el segundo simulacro nacional por sismo. La intención es superar el 1.300.000 personas que participaron en el evento del 2019. La Comisión Nacional de Emergencias pretende dar mayor participación a la sociedad civil. El pasado 19 de agosto el país realizó el primer simulacro nacional por sismo. 1.373.000 personas se evacuaron. Más de 750.000 estudiantes también participaron del evento. Esos son los números que la Comisión Nacional de Emergencias pretende aumentar con el próximo simulacro que se llevará a cabo el 12 de agosto. Todos los que estamos en algún sitio dentro de Paredes, en un lugar del país, el 12 de agosto, no hemos aún definido la hora, vamos a comunicarlo en su momento. Apliquemos un plan de emergencia, ya no solamente identificar la ruta, un sitio seguro, sino que además tengamos un plan de emergencia, un croquis, los materiales necesarios, una mochila con los medicamentos, con foco, con radio, con agua, es decir, todo lo que nos permita sobrevivir frente a un sismo si tuviésemos un sismo de gran magnitud. Para este año la Comisión Nacional de Emergencias pretende mayor participación de la sociedad civil, ya que fueron ellos los que menos participaron en el 2019. En esa oportunidad solo 55.120 personas de la sociedad civil se unieron al esfuerzo. Por eso para este año se busca mayor participación de ellos. Estamos instando a los comités de emergencia que preparen a 3 comunidades por lo menos. Son 82 comités de emergencia. Si preparan a 3 comunidades, entonces multipliquemos eso por 3 y estaríamos teniendo muchísimo más grupos organizados participando. Sin embargo, las comunidades que sí participaron agradecen el esfuerzo realizado. La comunidad de Jocotal está representando aquí por parte mía a los comités comunales, y yo quiero que instarle a los demás comités que se activen, que trabajen
Nosotros como comité pues realizamos el simulacro el año pasado y en realidad pues es una comunidad muy pequeña de población, pero la participación que hubo fue muy exitosa, primero que nada porque las personas ni siquiera sabían que era un simulacro. Aún no se define la hora del simulacro, pero en estos 6 meses se realizará todo el procedimiento necesario para lograr dichos objetivos. El próximo lunes se suman 23 nuevos policías de tránsito para realizar control en carretera en las principales obras de infraestructura vial que se desarrollarán en el gran área metropolitana. En este momento, la Policía de Tránsito cuenta con 900 oficiales para todo el país. Los 21 hombres y 2 mujeres que se unieron a la Policía de Tránsito y que comienzan a realizar control en carretera serán distribuidos para combatir el congestionamiento vial y atender los accidentes en el gran área metropolitana. Van a estar reforzando diferentes grupos de trabajo donde se atiende algunas de las etapas de los 28 topics que anunció el señor ministro. Vamos a estar vigilantes en lo que es regulaciones de rotonda de Zapote, los movimientos que se hacen en lo que es el cruce de el antiguo Gallito en Guadalupe o la intersección actualmente, donde hay ahora nuevamente una rotonda en Guadalupe, también lo que es el sector de Calle Blanco, de Tibás, puente sobre la ruta 32 en lo que es a la altura sobre el río Virilla y atención de accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito cuenta con 900 efectivos en todo el país. Sin embargo, pretenden contratar en los próximos años a 400 oficiales más. Para el director de la policía, un número inicial para equilibrar los trabajos sería de al menos 1.500 miembros. Si es un proceso paulatino, se desea llenar en este primer escenario alrededor de en este 2020 de 150 oficiales. Recursos humanos está haciendo un trabajo importante. Recordemos que pues, dependemos de varios aspectos. Uno de ellos es lograr contener el presupuesto y que por medio de la Dirección de Recursos Humanos del OAP se hagan los procesos de contratación paulatinos. Para mediados de este año se espera la graduación de otros 17 oficiales que en este momento están en capacitación. 12:46, momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos. El número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó de forma dramática en China tras cambios en registro de casos. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este sábado 15 de febrero a las 7 de la noche, Fui una esclava yazidi. 2 jóvenes narran su drama al ser capturadas y torturadas en Medio Oriente. Solo en 13, Costa Rica Televisión. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos.
12:49, el número de muertos y de personas contaminadas con el virus COVID-19 aumentó de forma dramática después de que las autoridades chinas cambiaran la forma de registrar los casos. Las cifras de muertes y contagios con el virus COVID-19 aumentaron dramáticamente el jueves en China. Según un último balance, se registraron 242 muertes en la provincia de Hubei, elevando los decesos en China continental a 1.355 desde el inicio de la epidemia. Simultáneamente, las autoridades informaron sobre 14.840 nuevos casos confirmados de contaminación, cifra que lleva el total hasta el momento a casi 60.000 personas. Además, las autoridades sanitarias anunciaron la adopción de una nueva metodología en la definición de casos, decisión que alimenta especulaciones sobre que el total era subestimado. Ahora se incluirán en el conteo oficial los casos que fueron diagnosticados clínicamente, es decir, que las imágenes de pulmón en casos sospechosos pueden considerarse suficientes para diagnosticar el virus en lugar de las pruebas estándar de ácido nucleico. De acuerdo con la Comisión de Salud de Hubei, el cambio permitirá que los pacientes puedan recibir tratamiento lo antes posible. Por su parte, el Comité de Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pronunció sobre la realización del evento cuando restan 162 días para su inauguración. Con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de Hubei, China, hay muchos rumores irresponsables, pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los Juegos. En tanto, en las costas de Japón, el Ministerio de Salud anunció 44 nuevos casos de contagio entre los pasajeros del crucero Diamond Princess mantenido en cuarentena. Con ello, el número de casos confirmados en ese navío ya asciende a 218, uno de ellos un ciudadano argentino. Una misión del Fondo Monetario Internacional debate en Buenos Aires una reestructuración de la deuda argentina, planteada como indispensable por el presidente Alberto Fernández, un peronista de centro-izquierda con 2 meses en el poder. Debate en Buenos Aires sobre la reestructuración de la deuda externa. Desde el miércoles y hasta el 19 de febrero, una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en Argentina en una primera visita desde que el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre pasado. Los emisarios realizarán una serie de reuniones a puerta cerrada para continuar el diálogo sobre el programa y perspectivas económicas del gobierno, según indicó un vocero del organismo desde Washington. Fernández sostiene que la deuda es impagable para el país en recesión mientras no se recupere el crecimiento económico. En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su plan fiscal ante el Congreso. Y hoy el país enfrenta una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Guzmán ha tenido ya algunos encuentros con funcionarios del organismo internacional y Fernández hizo una gira por Europa para conseguir apoyos a su propuesta. Hasta ahora el FMI y el gobierno argentino se han declarado satisfechos de los intercambios. Y el cambio de conducción en el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el cual la situación estaba bien, lo voy a decir de una forma coloquial, bien caliente, ha sido en cierta medida refrescante. Sin embargo, el ministro cuestionó que no se tuviera en cuenta la sostenibilidad de la deuda y advirtió que los bonistas y el FMI tienen responsabilidad en la actual crisis. Unas 6.000 personas se manifestaron frente al Congreso en la capital en rechazo a la llegada de la misión. Con los mercados prácticamente cerrados, al gobierno de Fernández le urge llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo, pues luego los vencimientos serían muy pesados. Del monto acordado con el fondo, Argentina recibió 44.000 millones y el presidente renunció a los siguientes tramos. El total a reperfilar con organismos multilaterales y bonistas privados es de 195.000 millones de dólares, equivalente a un 57% del Producto Interno Bruto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto a alcanzar un acuerdo de libre comercio con Ecuador al recibir a su par de ese país, Lenín Moreno, el primer mandatario ecuatoriano en visitar la Casa Blanca en 17 años. Estados Unidos está abierto a alcanzar un eventual acuerdo de libre comercio con Ecuador. Así lo expresó el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles al recibir a su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno. Trump también promocionó como modelo el nuevo Tratado TEMEC con México y Canadá. Estados Unidos y Ecuador mantuvieron tensas relaciones durante el gobierno del socialista Rafael Correa, exaliado de Moreno, quien a su llegada al poder dio un giro a las políticas internacionales de su predecesor, acercándose de nuevo a Washington.
Moreno es el primer mandatario ecuatoriano en visitar el país norteamericano en 17 años. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos. Ecuador, como Estados Unidos, desconoce la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro por considerarla resultado de elecciones fraudulentas y apoya los esfuerzos del líder opositor venezolano Juan Guaidó de encabezar un gobierno de transición y celebrar nuevos comicios. Según cifras oficiales estadounidenses, Ecuador ha dado refugio a unos 400,000 venezolanos y ha recibido por esto $72 millones en asistencia de Estados Unidos. Decenas de brasileños participaron de una protesta frente al Congreso Nacional en contra de una propuesta de ley del presidente Jair Bolsonaro que abriría los territorios indígenas a la minería y otras actividades económicas. Protesta en Brasil contra el proyecto de Jair Bolsonaro para abrir los territorios indígenas a actividades productivas. Decenas de manifestantes marcharon el miércoles en Brasilia hasta el Congreso Nacional para manifestar su rechazo a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución para permitir actividades extractivas, agropecuarias o de generación de energía en tierras ancestrales. Consideramos que, según la legislación, el proyecto es inconstitucional y no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas, considerando que tiene intereses económicos exclusivos de los indígenas. Tanto que estamos totalmente fuera de la discusión. Estamos en contra de la minería en las tierras indígenas por la deforestación, porque eso nos perjudica a nosotros los pueblos indígenas, pero también a los blancos. Y sin esa tierra no tenemos cómo sobrevivir, porque la tierra es nuestra madre. La apertura económica de tierras indígenas y de la Amazonía es una de las promesas de campaña de Bolsonaro, un escéptico del cambio climático. Los líderes indígenas denuncian que su plan tendrá como consecuencia la violencia y la invasión de mineros y madereros ilegales. WhatsApp, la aplicación de mensajería de Facebook, anunció que tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo, reafirmando la necesidad de una fuerte encriptación para proteger la privacidad. WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. La aplicación de mensajería de Facebook reveló el dato el miércoles a través de un blog en el que indicó que saben que cuanto más nos conectamos, más nos tenemos que proteger. Destacó también que cada mensaje enviado por la aplicación está asegurado por defecto con una encriptación de lado a lado, que actúa como un cerrojo digital inquebrantable, ayudando a protegerlo de hackers y criminales. La semana pasada, organizaciones de protección de la infancia pidieron a Facebook que detuviera sus planes para fortalecer la encriptación de sus plataformas, pues temen que una mayor protección de las comunicaciones en línea facilite la difusión de pornografía infantil. El tipo de encriptación que utiliza WhatsApp impide en muchos casos que las fuerzas de seguridad tengan acceso a los datos de los usuarios, incluso con una orden judicial. Quienes defienden la importancia de una fuerte protección de los datos alegan que cualquier acceso abierto a las fuerzas de seguridad podría ser aprovechado por delincuentes, piratas informáticos y gobiernos autoritarios. Hasta aquí la información nacional e internacional en Costa Rica Noticias. Los esperamos a las 7 de la noche con nuestra edición estelar. Ya están listos Gerardo Coto, don Rogel Flores y Paul Vega con Deportiva Radio. Adelante, compañeros. Un saludo. Hay mucha información, mi estimado Coto, hoy. Sí, ¿qué tal, Yuli y José? Y al señor Robersi, que está ahí arriba también. Ahí está peleando hace rato por su Liga Deportiva de la Valencia. Tranquilo, hombre, no se estrese. Aquí Julieta también como que me quiso enojar, pero... Pelear no. No, pelear no, pero todo en el ámbito de la sana convivencia. Así es. La comunicación. ¿Cómo no? Es correcto. La comunicación. Bien vestido de germano. ¿Usted que le gusta el fútbol, José David? Pégale un batazo a ver de qué año mundialista es esta 1990. Camisa. 2006. 2006. 2006. Bueno. ¿Sabe quién me regaló esta camisa? ¿Quién? El Rápido Ortiz.
Así que para mí tiene su valor sentimental. Que Dios goce. Paz descanse, don José Luis. Bueno, Alemania siempre, ¿verdad?, teniendo buenas camisas y lindos diseños. Sí, siempre. A mí la que me gusta es la del 90, que tenía aquí muchas cositas, ¿verdad? Sí, pero siempre ha tenido muy buenas camisas. De hecho, la camisa verde, que es el uniforme alterno, tiene su historia porque después de la Segunda Guerra Mundial nadie quería jugar con Alemania. El único que se atrevió a jugar con Alemania fue Irlanda del Norte. Y en honor a Irlanda del Norte, usan una camisa verde. Qué interesante. Muchas gracias, señor Zar. Con mucho gusto, cuando gusten. Muchas gracias, Julieta y José. Bueno, bienvenidos aquí a Deportivo Radio. Qué gusto escucharles y verles. Voy a acomodarme aquí el cable. Y ahora sí. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Sí, hoy tenemos un programa bastante amplio. Vamos a seguir hablando de este tema de Grecia que se las trae. Está enredadísimo este asunto, la verdad. Hoy a las 3 hay una reunión del comité director, del consejo director de la UNAFUT para ver qué se decide con esto. Y bueno, hablar de la jornada también, que ayer tuvo sus bemoles con las victorias del Herediano, de la Liga y del Saprissa. Mi estimado Paul